Bienvenidos a un nuevo programa de Mangiare por Canal 13 de Río Grande. En esta oportunidad nos vinimos hasta la huerta de Panchito para poder cocinar con ustedes en la previa del Día de Río Grande. ¿Y por qué elegimos una huerta en la previa del Día de Río Grande? Porque efectivamente aquel 11 de julio de 1921 Río Grande se fundó como una colonia agrícola y desde entonces hay productores en este territorio que como Panchito siguen trayendo productos desde tiempos ancestrales y nos los traen a la mesa para que podamos cocinar. Así que hoy cocinamos acá con unos productos maravillosos directo desde la huerta a la mesa de cada uno de ustedes. Antes de comenzar con el programa queremos agradecerle como siempre a la gente que nos acompaña con el resto de los productos. 420 almacén de bebidas y fiambres, Landina, frutas y verduras y el mercadito El Jazmín que siempre nos facilitan todo para que podamos cocinar. Como primer receta para el día de hoy vamos a preparar un kuchen de grosellas. ¿Qué es un kuchen? En realidad el kuchen es la palabra alemana para designar a una tarta. Es súper típico de la comida chilena, incluso se le llama kuchen sureño por esto, porque se utiliza en el sur de Chile este tipo de receta. Y el kuchen que vamos a hacer en particular va a ser de este fruto que, si bien parece una uva verde, este frutito son grosellas. La grosella es un fruto rojo que se produce muy bien en Tierra del Fuego, al aire libre. Es uno de los berries más sabrosos que tenemos. Tiene una acidez súper particular que le va a dar ese toquecito ácido a nuestra torta, que es una maravilla. Pero bueno, antes de comenzar a cocinar, vamos a comenzar a preparar las cosas para cocinar. Creo que esto todavía no lo habíamos hecho nunca. Vamos a preparar un molde. En este caso un molde de 20, de 22 centímetros de diámetro, desmontable. ¿Por qué desmontable? Porque nos va a facilitar después poder sacar nuestra torta. Pero el hecho de utilizar un molde desmontable tiene una particularidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que enmantecarlo y enharinarlo porque si no corremos riesgo que durante la cocción, cuando se dilate todo el líquido, se nos empiece a filtrar por los bordes. Entonces vamos a comenzar con eso. Primero enmantecamos, enharinamos el molde, prendemos el horno para tenerlo a una temperatura adecuada de 180 grados aproximadamente y empezamos a cocinar. ¿De qué consiste un kuchen? Eso es como una pregunta que nos tendríamos que hacer. El kuchen generalmente es como una masa, a veces es una masa quebrada, otras veces más parecida a un bizcochuelo. En este caso va a ser parecido a un bizcochuelo de 4/4, que es uno de los bizcochuelos más clásicos de la pastelería. Y sobre esa masa que tiene una cocción previa, después se le pone una especie de crema pastelera con la fruta que nos va a hacer de contención y de relleno. Entonces eso es importantísimo como que tengamos en cuenta que vamos a tener dos preparaciones, una tipo bizcochuelo y otra tipo crema. Vamos a comenzar por el bizcochuelo. Manteca. La manteca en este caso sí tiene que estar bien blandita. Ves que si yo la aprieto está blandita, esto es lo que le llamamos manteca pomada. Tiene que haber estado a temperatura ambiente durante bastante tiempo. Lo que vamos a comenzar a hacer es con la espátula, así como estoy haciendo yo, vamos a comenzar a romper la manteca para transformarla en una pequeña crema. Y a esta manteca lo que vamos a hacer es agregarle azúcar para hacer un cremado. Una vez que ya tenemos la manteca bien pomadita y mezclada con el azúcar, lo que vamos a hacer es agregar un huevo. Miren, acá hoy tenemos huevos de campo que son una maravilla. Si observamos tienen colores distintos, esto depende de la especie de la gallina y también de distintas propiedades. Después en la próxima receta nos va a acompañar Pancho, que es quien produce todos estos productos, y ahí le vamos a poder preguntar un poquitito más. Bueno, vamos a utilizar un solo huevo. Generalmente el bizcochuelo 4/4 se llama 4/4 porque lleva un cuarto de cada una de las cosas, ¿no? Entonces lleva 250 gramos de manteca, 250 de azúcar, 250 de harina y 4 huevos, y esos son los 4/4. Como nosotros vamos a hacer una pequeña capa de bizcochuelo, simplemente estamos haciendo un cuarto de esa receta, ¿no? Entonces en vez de los 250 tradicionales estamos usando entre 60 y 70 gramos de cada una de las cosas para poder formar nuestro bizcochuelo. Bien, y en vez de 4 huevos estamos utilizando uno solo para esta receta.
Lo que vamos a hacer es incorporar bien el huevo con la manteca hasta que nos quede una crema y ahí recién vamos a agregar los secos para terminar de formar nuestro bizcochuelo. Bien, una vez que ya tenemos bien incorporada la manteca, el huevo, el azúcar, que nos queda esta especie de cremita, lo que vamos a hacer es comenzar a incorporar los polvos leudantes. Acá tenemos entonces harina 4 ceros y una media cucharadita de polvo de hornear. Habíamos dicho son unos 70 gramos de harina porque estamos haciendo este bizcochuelo 4 cuartos. Antes de incorporarlo mezclamos la harina y el polvo de hornear para que se distribuya bien en toda la preparación. Y esto así como está viene a nuestra mezcla y terminamos de incorporarlo. Acá ya tenemos nuestra masa hecha. Esta masa, la masa 4 cuartos, es una masa característica de budín inglés, ¿sí? Entonces tiene esta consistencia, es así bastante consistente, porque después el polvo de hornear va a hacer que se esponje dentro del horno. Y si te das cuenta, tenemos poca cantidad porque lo que queríamos es esto, una capa muy finita de bizcochuelo que va a ser como la contención después de nuestra torta. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo al molde. Simplemente el molde que habíamos enmantecado y enharinado, vamos a traer toda nuestra mezcla para el molde, la vamos a distribuir por el fondo y la vamos a cocinar. ¿Cuánto tiempo y qué vamos a cocinar? Lo vamos a cocinar en un horno a 180 grados durante aproximadamente unos 15 minutos como máximo porque queremos que se cueza y antes de incorporarle nuestro relleno que también va a ir al horno. Entonces lo vamos a cocinar un poquito, le vamos a poner el relleno y después va a volver a ir al horno al estilo de un cheesecake New York, pero en este caso va a ser con una crema pastelera. Para el relleno de la torta entonces vamos a preparar una especie de crema pastelera, le llaman crema pastelera alemana. ¿Cuál es la diferencia con la crema pastelera común? Que no lleva huevos, solamente leche, maicena y azúcar. Entonces lo que vamos a hacer es, en una olla, tenemos la olla con 1 litro de leche, le vamos a agregar unos 200 gramos de azúcar, ¿sí? A estos 200 gramos de azúcar, un poquitito de esencia de vainilla y aparte vamos a tener maicena que vamos a diluir con unas gotitas de agua. Las vamos a rebajar y una vez que la leche está caliente vamos a agregarle la maicena durante la cocción y vamos a mezclar hasta que nos quede esa consistencia de crema pastelera, es decir que esté espesa pero que sea fluida para poder después rellenar nuestra torta. Yo voy a llevar esto al fuego y empezamos a preparar la mezcla de maicena y agua para después agregarle a nuestra crema pastelera. Ya tenemos entonces nuestra base de bizcochuelo, nuestra crema pastelera alemana y acá tenemos nuestras grosellas. ¿Cómo vamos a hacer para montar esta torta? Sobre el bizcochuelo que aún está caliente vamos a extender una capa de nuestra crema tipo pastelera. Vamos a poner las grosellas. Estas en particular estaban congeladas, pueden ser frescas o congeladas, eso no hay ningún problema. Las extendemos sobre toda la superficie para que tenga por todos lados. Ponemos lo que nos quedaba de crema pastelera y finalmente terminamos con algunas grosellas más que nos van a quedar. Esta parte intentar de hacerla lo más prolijita posible porque es lo que nos va a quedar como decoración a la hora de que salga del horno. ¿Qué hacemos una vez que tenemos esto? Lo vamos a llevar al horno hasta que quede bien doradito. Te va a llamar la atención porque cuando lo saques del horno vas a ver que todavía tiene una consistencia media blandengue. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esta torta, al igual que los cheesecake, etcétera, la tenemos que dejar enfriar por completo antes de desmoldarla y antes de consumirla. Porque si no, tenemos el problema de que la crema pastelera no va a tomar consistencia, porque como tiene almidón, el almidón necesita enfriarse por completo para tomar consistencia dura. Entonces la vamos a enfriar por completo y recién ahí la vamos a poder desmoldar para poder cortar una porción. Pero ahora terminamos de poner nuestras grosellas por arriba y así como estamos nos vamos nuevamente al horno hasta que esto esté completamente doradito.
it's time to go. Brush them off your shoulders, 'cause you're allowed to breathe. Inhale the peace and let it. Para la segunda receta del día vamos a preparar pizzas, pero así como en la huerta las cosas tienen su tiempo, también esta masa va a necesitar su tiempo. Es una masa de pizza estilo romana que lleva entre 12 y 24 horas de leudado. Entonces la tenemos que hacer con tiempo, no es que quiero hacer las pizzas para una hora y ya las tengo listas, sino que va a necesitar su tiempo para que leude y tenga lo que se llama en Italia el cordonciole, que es como el bordecito de la pizza, que tenga bien alveolado, agujeritos de aire cuando la estiramos. Bien, ¿cómo hacemos esta pizza? Tenemos harina. En la harina vamos a hacer un hueco en el medio y vamos a poner alrededor sal. ¿Por qué ponemos la sal por alrededor? Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero es para que no entre en contacto directo con la levadura. Porque la levadura, al ser un ser vivo, se deshidrata en contacto con la sal y lo que nosotros necesitamos es que la levadura no se deshidrate, sino que al contrario, se hidrate bien y comience a alimentarse de los almidones de la harina. Bien, entonces tenemos la levadura, tenemos sal y simplemente vas a preguntar qué cantidad de levadura vamos a poner. Como es una fermentación tan lenta, no va a llevar un pan entero de levadura, sino que va a llevar un pellizquito de levadura, apenitas. ¿Ves lo poquitito que es? Esto lo que le va a dar de interesante a la masa es que no va a ser tan ácida como otras masas de pizza porque tienen mayor cantidad de levadura. Y aparte le va a dar una característica a la masa muy parecida a las masas de masa madre, que son de leudado lento. Entonces es muy interesante esto de poner muy poquita levadura en el centro, viste que es prácticamente la nada misma, y a partir de eso vamos a ir agregando agua. Acá un detalle muy interesante, las masas generalmente las hidratamos al 50% cuando hacemos masas, es decir, por cada kilo de harina utilizamos 500 centímetros cúbicos de agua. En este caso nosotros vamos a hacer una hidratación de entre el 70 y el 80%. Entonces en los 600 gramos de harina vamos a poner 400 centímetros cúbicos de agua. Esto que va a hacer que la masa sea mucho más líquida porque también va a necesitar mucho descanso por ser más líquida. Y al estar bien hidratada va a permitir que este poquitito de levadura trabaje muchísimo mejor. Entonces te vas a dar cuenta que la masa es un poquito más chirla que de lo convencional, pero por eso incluso en vez de ir agregando harina en las manos para despegarme, lo mejor es ir humectándome la mano para que no se me quede pegada la masa en la mano. Pero ahora vamos a ir viendo mientras hacemos el proceso. Bajamos nuestra masa a la mesada o mesa de trabajo. Yo voy a utilizar el cornet para sacarme un poco lo que tengo pegado en las manos. Fíjate que está súper hidratada esta masa, por eso se pega bastante. Y lo que vamos a hacer es comenzar a trabajarla, ¿sí? Vamos a darle con ganas para poder trabajar un poquito el gluten de la masa. Y una vez que esté incorporado todos los secos dentro de la masa, lo vamos a llevar a un descanso. El descanso en este caso es súper importante. Te decía que es una masa que la vamos a dejar descansar casi 12 horas. Primero la vamos a dejar descansar ese tiempo en frío en la heladera y después la vamos a sacar y la vamos a amasar nuevamente y la vamos a dejar descansar ya en los bollos para hacer las pizzas unas 4 horas más para que leude, porque el descanso en frío lo que va a hacer es que no le va a dar el tiempo a la levadura de activarse al 100%, porque la levadura para poder activarse bien necesita temperatura. Entonces eso es súper importante. Primero vamos a terminar de hacer nuestra masa. Esta masa se nos va a ir a la heladera durante 12 horas, es decir, la preparo hoy para cocinarlo mañana. Y después vamos a formar los bollitos y le vamos a dar una fermentación, ahí sí, a temperatura ambiente para que leude lo mejor posible. Muy bien, una vez que tenemos formado nuestro bollo, entonces se va a ir a descanso. Yo, para que no se nos seque, porque la heladera a veces lo genera como una costra dentro de las masas, lo que hago es rociarlo con aceite. Después, a la hora de estirarlo nuevamente, este aceite se va a incorporar a la masa, así que no vamos a tener ningún problema. Lo cubrimos con papel film y así 12 horas en la heladera. ¿Qué hacemos después de las 12 horas? Desgasificamos nuestra masa,
sobre la mesada, le damos un poco de temperatura con las manos, la amasamos y la dividimos en 3. Nos van a salir 3 masas de pizza a partir de esta masa original. Y una vez que la dividimos en 3, las repartimos en distintos recipientes. Yo acá tengo las 3 masas ya leudadas, que te darás cuenta que son masas súper húmedas, pegajositas, que lo que vamos a hacer ahora es estirarlas en la mesada para poder darle forma a nuestras prepisas. Entonces, yo llevo esto a descansar y enseguida ya empezamos a preparar las pizzas para mandarlas al horno. Estamos acá con Panchito. Muchas gracias por recibirnos acá en tu huerta, Panchito. Al contrario, es un placer recibirlo a ustedes. Miren, Panchito es el productor de acá de la huerta. ¿Cuántas especies vegetales nos dijiste que producías? Más o menos 75 variedades de Wow. productos. Pero variedades, las papas, en realidad papas son 35. Wow. Pero de ahí hablemos de que tengo 75 especies, aparte de eso. Wow, impresionante la cantidad de cosas. Uno a veces piensa que Río Grande es un lugar donde se puede producir poco, pero tenemos producción de todo. Y acá tenemos una muestra de todo. Contanos un poco qué es lo que tenemos acá. Esto me fascina. A ver, ¿querés? ¿Qué es esto? Este es un cale que se le llama piel de dinosaurio. Si ustedes ven la textura de esto, es verdaderamente gomosa. Es como una piel de dinosaurio. ¿No es cierto? Distinto. Este es un cale rizado ennervado oscuro. De acá tenemos el famoso cale negro, que se le llama, es morado. Ahora en invierno queda negro este cale, ¿no es cierto? Que es el cale que pidió Paul McCartney cuando vino a la Argentina, que lo pidió como dieta. Ajá. Que no había, que quiero mandar a buscar a Italia. Mirá, qué bárbaro. Bueno, y este es el cale de Toscana, que es muy parecido al piel de dinosaurio, pero no es el mismo. Hay muchos que los confunden. La hoja es más ancha, ¿no es cierto? Y la onda son más grandes. La hoja es corrugado. del piel de dinosaurio viene a ser como más corrugado. Sí, muy corrugado, muy corrugado. Entonces ahí está la diferencia. Es increíble. Y de ahí tenemos el cale palmera, que está allá al final, y como ese un montón de cales más. Muy bien. Y Yo te ahí, cuento qué vamos a hacer con los cales. Hoy vamos a hacer pizzas, entonces los cales los vamos a usar como parte de arriba de la pizza. Ah, bien. El cale tiene una particularidad para los que no saben qué es el cale, porque muchas personas no lo conocemos. El cale viene de la familia de los repollos, de las coles, entonces tiene un sabor súper particular, muy parecido al de un repollo, y tiene una característica muy propia, que es que si uno lo cocina en el horno quedan crocantes. Exactamente. Queda crocante, entonces parecería como si uno estuviese comiendo una papa frita, pero de lechuga, digamos. Entonces es como esa sensación la que vamos a hacer. ¿Cómo preparamos esta crocancia en el horno? Vamos a agarrar uno de cada uno y lo que vamos a hacer es ponerles un poquitito de aceite de oliva. Le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, un poco de sal. Y esto lo vamos a masajear un poquitito y lo vamos a llevar al horno para que se tuesten. No necesitamos que estén muchísimo tiempo en el horno, sino que estén un ratito, porque tiene este problema de que llega a tostarse y enseguida se empieza a poner negro y se pone amargo. Entonces tenemos que tener cuidado con cuánto tiempo lo vamos a tener en el horno. Y una vez que lo tenemos bien embadurnado de aceite y sal, así como estamos haciendo, ¿sí? Distribuyan la sal con las manos a todas las hojas. El aceite también, que llegue y penetre todas las hojitas. Si quisiéramos podemos dejar o la hoja entera o podemos hacer pequeños chips ya. Recortamos la hojita, entonces nos quedan pequeños chips de cale. Y de paso, recortándola en chiquito, lo que hacemos es sacar la nervadura central, que tiende a ser un poco más dura, sí, más y más difícil de masticar cuando se tuesta. Sí. A diferencia de las hojas, que son súper fresquitas. Bien, entonces esto lo vamos a llevar al horno y con esto vamos a hacer el topping de una de nuestras pizzas. Y la otra pizza la vamos a hacer, no sé si comiste alguna vez pizza de papa. No, de papa no. ¿De papa no? De todo menos de papa. Bien, hoy unas pizzas muy vegetarianas.
La pizza de papa tiene una particularidad, generalmente lleva solamente papa y queso provolone. Es muy típica de Roma, ¿sí? De otra región de Roma, no como el kale toscano. Entonces es muy típica de la Roma y tiene esta característica de que se mete la papa cruda directamente junto con la masa cruda y se cocina todo junto. Y vamos a usar papas cultivadas acá. Contanos un poco sobre las papas que tenemos. Con el tema de las papas nativas. Bueno, esto ya viene de larga data. Esta papa es oriunda de la isla de Chiloé, ¿no es cierto? Es una papa nativa, una papa muy ancestral. Algunos le llaman michuñi, que el nombre real, sí, es michuñi porque son todas de la línea michuñi, pero cada una tiene su nombre propio. Dicen papas nativas antiplánicas, no son así porque del altiplano son más redondas. Estos formatos son exclusivos de este tipo de papas, son de Chiloé. ¿Ve? Son papas que tienen distintos formatos, son rarísimas. Sí, generalmente parecen como medialunas, digamos. Sí. Son raíces más que todo. Pero adentro tiene sus colores. Hay algunas que son rosadas, hay otras que son más oscuras, blanca con un solo centro negro. Sí, por ejemplo, acá tenés más morada. ¿Viste lo que es esto? Vamos a cortar una bien Entonces en el medio es como para muy que se decorativo vea. todo esto. Aparte el sabor y el almidón que tiene es muy sano, ¿no es cierto? Sí. Es una papa que viene siguiendo a la papa topinambur. La papa topinambur es la papa más sana que hay en la historia. Y bueno, hoy vamos a utilizar esta papa en particular, también nos gustó mucho por esto del centro colorido que tiene, entonces al cocinarla en el horno va a darle como una Es un vistosidad toque especial a la impresionante. vista, sí señor. Y después igual tenemos otros tipos de papas, ¿no? Sí. Esta sí, esta media es una tigrada. michuñi también, pero con la parte que se le llaman ojos, Sí. donde sale la raíz, o sea, los brotes, ya vienen con un color blanquizco verdoso. ¿No es cierto? Este es otro tipo de papa que si la cortamos también tiene su color particular adentro que es más Claro, es como un ruedo más grande. Sí, como una Te vas a aureola. dar cuenta que esta, que no es del color ese, tiene el centro marcado de un color oscuro. Claro. Y esta otra tiene el centro más claro con una aureola oscura. Bueno, muy linda la cantidad de producción que tenemos. Vos, Panchito, aparte de dedicarte a esto, para producción personal, ¿lo vendés? Yo me puse una meta, ¿no es cierto? Quise cruzar una barrera que todo el mundo lo tenían como negativo. Siempre acá se habló de que la isla era un lugar inerte, de que no se producía, se mantenía un mito de que acá no se podía, no estaba adelante. Empecé antes de pandemia, bueno, de hecho ya de que llegué a la isla del año 80 dije, si me quedo voy a implementar verde, lo cual lo hice de un principio. Y después con la pandemia empecé a ver hasta dónde podía llegar produciendo, qué es lo que podía hacer. Y después la otra barrera, ¿sabe cuál fue? Ver si esto podía ser autosustentable. ¿Sabe cuál es el valor agregado? Que esto es natural, orgánico. Yo trabajo bajo reglas estrictas, orgánicas y ancestrales. O sea, que ni siquiera uso un riego sistematizado por el hecho de que estaría rompiendo mi carrera ancestral, Claro. por así decirlo. Porque yo más que recolector de semillas, porque ese es mi fuerte, recolectar y hacer semillas, es cosechar y tener historia. Porque cada cosa de esta tiene una historia atrás. Sí, no, y eso es maravilloso y los invitamos a que puedan acercarse acá a la huerta de Panchito y charlar con Pancho porque cada una de las hojas que hemos tocado hoy nos contó su historia de cómo la llegó a tener, cómo fue preparando las plantas para poder transformarlas y adaptarlas al clima fueguino. Así que de nuestra parte, felicitaciones por este trabajo porque hoy tenemos todos estos ingredientes maravillosos que podemos llevar a la mesa de los riograndenses, así que es una maravilla. Mira, de hecho, hace años que vengo haciendo y me conoce muchísima gente por esta labor, ¿no es cierto? Primero empecé con la soldadura y me conoce muchísimo la gente de campo, pero de que me cambié a este rubro de hoy, estoy teniendo cualquier cantidad de gente que se apega muchísimo a esto y cada día hay más seguidores y cada día hay más escuelas. Trabajo muchísimo con las escuelas, muchísimo. Entonces el semillero nuestro hoy son los alumnos. Muy bien, muchas gracias, Panchito. Entonces tenemos nuestro kale que lo vamos a meter al horno y enseguida ya estiramos la masa de las pizzas y preparamos todo lo que va arriba.
Bien, tenemos estirada nuestra masa. Como les decíamos, la masa mostramos antes que era media pegajosa, entonces lo que hacemos es untarnos un poquitito de aceite en los dedos y con eso estiramos. Y lo importante a la hora de estirar la masa es esto, ¿no? Voy estirando y voy presionando para que me quede estas burbujitas de aire contenidas en el borde, el cordonchiole le dicen en Italia, este cordón de aire que va a quedar en el borde y que va a contener toda la masa. ¿Cómo vamos a preparar nuestras pizzas? Es raro para nosotros en Argentina ver pizzas sin salsa, pero son pizzas de estilo blancas. Entonces, directamente así sobre la masa, un chorrito de aceite de oliva, vamos a tirarle queso provolone en este caso, un poco de queso provolone por debajo, un poco bastante, para que tenga muy buen gusto. Y sobre el queso provolone vamos a poner todas nuestras papas en espiral. Ten en cuenta que a la hora de hacer esto estás decorando ya la pizza, entonces hacelo lo más bonito posible porque así nos va a quedar la pizza decorada después. Muy bien, sobre nuestras papas un chorrito más de aceite de oliva para que nos ayude, para que queden súper crocantes. Eso es lo que nos va a ayudar el aceite de oliva. Y acá tenemos un tomillito fresco que le vamos a poner unas hojitas, que el tomillo... Perdón, dije tomillo, es romero. El romero con la papa queda maravilloso, así que las hojitas del romero las despelechamos por todos lados y ya tenemos una de nuestras pizzas lista para ir al horno. Si quisiéramos un poquitito más de queso por arriba para que le dé un toquecito crocante a la hora de que se cocine. Y esta ya la tenemos lista para ir al horno. La otra pizza, ¿qué vamos a hacer? Así sobre la masa de la pizza también vamos a ponerle cebolla rehogada, ¿sí? Pusimos la cebolla a cocinar durante bastante tiempo con aceite de oliva y un poquitito de sal para que largue todos sus jugos naturales. La desparramamos por todo el fondo, va a ser una especie de fugaceta, ¿sí? Entonces, cebollita rehogada bien por el fondo de nuestra masa. Nos vamos a ayudar con la mano para hacerlo más ágilmente. Y sobre la cebolla rehogada, pedacitos de queso. En este caso, queso cremoso, podría ser también una mozzarella, que quedaría muy bien. Y esto va a ir al horno y una vez que sale del horno le vamos a poner nuestro kale o cale crocante que sacamos hace un ratito del horno para que le dé un toquecito de crocancia y tengamos distintas texturas, el caramelizado de la cebolla, la suavidez del queso cremoso y finalmente esa crocancia del cale tostado que va a quedar espectacular en boca. Bueno, Panchito, muchas gracias por invitarnos a tu huerta. Mirá todo lo que pudimos hacer con tus productos, que creo que es una maravilla. Después vamos a terminar de degustar, pero tenemos nuestra pizza fugaceta con kale tostado, nuestra pizza de papa bien a la romana y nuestro kuchen de grosellas, que es una maravilla. El kuchen siempre lo tenemos todavía en el molde porque hay que esperar que se enfríe completamente para poder desmoldarlo. Si no, como les decíamos, tiene esta consistencia media gelatinosa que si no está frío del todo se nos puede desbordar. Por eso todavía lo tenemos en el molde esperando que se enfríe. Pero mil gracias por prestarnos tu cocina, tu casa, enseñarnos tu huerta y todos estos productos maravillosos. Bueno, el agradecido soy yo, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Fue un honor compartir con ustedes este momento. Y sobre todo de que se puedan degustar estas cosas que realmente, como dije anteriormente, es todo natural, todo sano, inocuo a la salud humana. Y qué lindo que sepa llegar a las personas, ¿no es cierto? Y ojalá se enganchen con los productos locales, que eso es lo que cuenta. Sí, sobre todo para poder demostrar que en Tierra del Fuego no solo producimos, sino que también comemos súper rico con las cosas que producimos. Así que muchas gracias, Panchito. A usted, y con ustedes nos vemos en el próximo programa de Mangiare acá por Canal 13 de Rio Grande. Chao.